Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos ya listos para informarles, opinarles, enmarcarles y ponerles en conexión con lo que es importante que conozcan, porque está sucediendo, sea en España o sea en el mundo, eso da igual. El principio con el que vamos a hacer eso, el que queremos que sea nuestra seña de identidad, es el de la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente general que es absolutamente impepinable, que tenemos que utilizar, que es el de las libertades. Aquí no viene la gente con argumentarios para decir lo que le han dicho que diga y que se los miran así de reojo o los leen con todo descaro. Hay de todo, hay de todo. Cada vez la clase política está en un deterioro completamente peculiar y lamentable. Eso no es lo que queremos hacer aquí. Si buscan de eso, hay un mogollón de telepedros. Ayer les contaba que va a haber una dentro de poco, y ha salido de Consejo de Ministros el pliego para convocar un concurso, y va a ir a un grupo de amigos de Pedro Sánchez para hacer una televisión en la que, ya no sé qué le van a hacer, la ola cuando va a las entrevistas. No se conforman con Àngels Barceló en la SER, no se conforman... Ya quieren una cosa, que el entrevistador se levante a aplaudir rabiosamente cuando contesta el presidente del gobierno. Bueno, aquí esto, pues ya verán, si se quedan 5 minutos van a percibir como esto es otra historia. Van a percibir que hay un sabor a la hora de contar las noticias que va por otros derroteros y que tienen estima y en norma la libertad. Bueno, voy a hablar en primer lugar de algo que me suena muy preocupante. Son 2 gestos en 24 horas tan solo de violencia que han tenido lugar en Barcelona. Quiero comentarlos con don Xavier Rius, que es periodista como yo y que vive en Barcelona. Muy buenas tardes, Xavier, gracias por atendernos. A vosotros. ¿Dónde si no iba a haber episodios de violencia en Barcelona? Hombre, no lo sé, pero en cualquier caso hubo uno, el primero, violencia quemando contenedores a saco, como en antiguos tiempos hacía la CUP. Me recordó mucho a las exhibiciones de la CUP en Gracia o en Sants. Esta fue con una cosa que dices, pero ¿están en este mundo estos tíos? La causa palestina, pero si ya han firmado el acuerdo de paz, pero si ya se han retirado, si todo iba demasiado bien incluso, pero los de la CUP, no. Esto es, hay que quemarlo todo porque hay que reivindicar la causa palestina. Esto, ¿qué dice la gente en Barcelona cuando ha visto esto? Bueno, la verdad es que, hombre, ha habido mucho eco, sobre todo en los medios de comunicación, los telepedro catalanes, como te puedes imaginar, sobre todo TV3, entre otras razones también por interés informativo, porque, claro, bloquearon las carreteras, hubo un caos impresionante en autopistas y carreteras, y querían incluso cortar la estación de Sants, sí, para acabar de joder, al resto de los trabajadores. Lo digo porque la manifestación, como sabes, fue convocada por los sindicatos por el tema Palestina. Aquí, básicamente, 2 sindicatos absolutamente minoritarios. La Intersindical, que es el sindicato más o menos de la CUP, el más independentista, y la CGT. Pero bueno, un poco lo que decías tú, yo hacía la coña de Barcelona porque es que aquí ya tuvimos episodios de violencia con el proceso, ¿no? Hombre, tuvimos la ocupación del aeropuerto, el bloqueo de la frontera internacional de la Junquera durante 3 días, cortes de autopistas en Sal, en La Ampolla, la famosa batalla de Urquinaona, que era quemar contenedores, y claro, decían que era por una causa justa. Bueno, estos también dicen exactamente lo mismo, que es por una causa justa. Por cierto, ¿tú controlas quiénes son estos señores de un supuesto sindicato de reciente aparición que, al parecer, aportaron 3 millones de euros a la flotilla para que pudieran echarse a la mar y llevar esos paquetones de comida que supuestamente llevaban y que luego no hemos visto nunca, ¿no? ¿Estos quiénes son? Bueno, no los tengo controlados, lo que pasa es que sí que me consta que se disparó el mercado de segunda mano de embarcaciones en Barcelona, porque como tú sabes, bueno, había que comprar los barcos. Fíjate además que es que la mayor parte de barcos, las embarcaciones estas de velas, no iban a vela, entre otras razones, porque muchos no tenían ni idea de navegación. Y luego, claro... Y luego es que se disparó eso, el mercado de segunda mano, si hay oferta hay demanda, porque claro, se apresuraron a comprar barcos y eso disparó el precio. Teniendo en cuenta además también que estos barcos, yo he navegado solo una vez, pero ya tuve bastante, claro, es que son muy pequeños, tú no puedes ahí meter mucha ayuda humanitaria.
porque solo de consumo de agua para tu propio uso y de provisiones es que llenas estos veleros que tienen pues 8, 9, 10 metros de eslora, ¿no? O sea que realmente fue un problemón. Y ya te digo, yo creo que el colofón fue hacer la manifestación, la huelga general. La huelga general, perdona, no por los autónomos, que nos acaban de meter otro hachazo, rejón. no. La Sí. huelga general, como decías tú, por un acuerdo de paz que ya está firmado. Aquí en Barcelona somos fantásticos, siempre nos apuntamos a causas perdidas. Sí, sí. Bueno, y luego está la violencia de hoy, la que ha tenido lugar en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a propósito de un acto o de un intento de acto de Vito Quiles y de Sacabat. Y esto ha acabado en una batalla campal típica, también es cierto, de la Autónoma de Barcelona. Para quien no la conozca, pues es como promover algo de algo que la izquierda radical considera propio, como en Madrid considera propia la izquierda radical la complutense, para poner un ejemplo. ¿Qué es lo que ha sucedido en la Autónoma? Es que se creen que la Autónoma es suya, cuando en realidad la universidad tendría que ser de todos. Ya viene de la época de Aznar, tú te acordarás, a Aznar le hicieron un boicot. Además, en esa época el decano era un tal Carla Solá, valenciano, por cierto, aquí siempre acogemos valencianos, que, claro, con el boicot a Aznar hizo méritos para ser consejero de universidades en el primer tripartito. Te acordarás, seguramente. Sí. También es verdad que fue de los primeros en cesar, en la primera remodelación de gobierno saltó porque era tan malo que es que no lo querían ni los suyos. Pero sí, a raíz de eso, el famoso sincrotrón, que es de investigación, etcétera, etcétera, Aznar dijo, no, en la Autónoma no, claro, y lo pusieron aparte. Pero hoy, como tú decías, han ido los de Sacabat, ha ido Vito Quiles y se ha montado un follón. Un follón, pero yo creo que, bueno, si empezamos a sumar aquello unos y otros, claro, los de la izquierda siempre gritan mucho lo que decíamos también antes, se creen que es suya, pero por la otra parte, yo creo que el derecho de manifestación, si ayer lo demostraron, derecho de manifestación es sagrado, también tiene eso, el derecho de manifestarse en la Autónoma. Eso sí, han tenido que ir los Mossos. Creo que incluso hay un protocolo de la época, no sé si dosolá o posterior, que si los Mossos tienen que ir a la Autónoma, me parece que tienen que llamar antes a la universidad, supongo que excepto casos flagrantes, y luego ya lo ves también, ¿no? Banderas palestinas y encapuchados. Cuando en una manifestación van encapuchados es que alguna cosa falla. Sin duda. Bueno, pues nada, la ciudad de los prodigios que decía Eduardo Mendoza. Perdona, Javier, pero es que esto viene del proceso. El proceso se cargó muchas cosas, pero claro, es que aquí teníamos una alcaldesa de Barcelona que decía las leyes injustas había que incumplirlas, y luego un presidente de la Generalitat, Quim Torra, que al cabo de unos años dijo exactamente lo mismo. Y ya no te digo el principio de legalidad, el respeto a las leyes y esas cosas, ¿no? Las calles serán siempre nuestras, ¿no? Las calles serán nuestras. Así ha acabado. Claro, ahora esto va a ser un desmadre y no quiero ni imaginar la imagen que proyectamos en el resto del mundo, no ya en Israel o en países civilizados, incluso en Estados Unidos, por ejemplo. Claro, aquí al final, ahora nos quejamos del turismo, pero tarde o temprano vamos a echarlo en falta. No sé si te acordarás que una vez a un turista americano, aparte del tema de robos de relojes, inseguridad, etcétera, etcétera, que circula profusamente por las redes, a un turista americano lo agredió un mantero. Sí, sí, me acuerdo. Yo me imagino que de eso debía correr por todos los informativos de Estados Unidos. Como es lógico. Xavier Rius, te agradezco mucho estos minutos que nos has dedicado y tus explicaciones a propósito de ese retorno a la vía violenta en tan solo 24 horas, 2 episodios que son para reflexionar. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. A vosotros, gracias. Hasta pronto. Bueno, noticias. Empezamos por lo internacional y luego vamos viniendo para acá. En primer lugar, tengo que señalaros que el presidente americano Donald Trump ha hablado una larga conversación con Putin esta tarde, hora norteamericana. Y han llegado a conclusiones. Entonces, es extraordinario. Sin duda es el buen hacer de Trump, porque el otro, pues me parece que no. Bueno, ¿de qué se ha hablado en esa reunión? Que se sepa. Sabemos que han quedado para verse cara a cara en Budapest. Ahí será la cita. Y en esa cita sabemos que se va a hablar de cómo poner fin a la guerra de Ucrania. Lo que no nos cuentan es que en la conversación Trump ha venido a sugerir a Putin, oye, que es que mañana va a venir de visita a la Casa Blanca Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que me está pidiendo
me está reclamando que les envíe misiles Tomahawk. El Tomahawk es aquello que lanzaban los indios, ¿os acordáis? Bueno, pues el misil Tomahawk, que es un misil ya con unos años de antigüedad, se ha demostrado tremendamente preciso y tremendamente letal las veces que los americanos y algunos de sus aliados los han utilizado. Pero tiene una virtualidad, es que tiene un enorme alcance. Según los que conocen la tecnología, si Ucrania tuviera misiles Tomahawk, podría alcanzar cualquier objetivo ruso, cualquier ciudad rusa importante, porque quedarían al alcance de estas armas, de estos misiles. Así es que hay que dejar reseñado que va a haber un encuentro en Budapest que puede que acabe poniendo paz en Ucrania, de lo cual nos alegraríamos todos, y que la sutileza de Trump, que es cero o menos que cero, le ha llevado a decir, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Que tengan estos Tomahawk o que firmemos una paz razonable? Pues vamos a vernos, sentémonos y vemos a ver qué. Es lo que hemos hablado aquí en alguna entrevista varias veces. Recuerdo que uno de los que compartía conmigo la idea de que estamos en un tiempo en el que esto es la diplomacia de la amenaza, y que sin la amenaza no se consiguen éxitos. Y entonces esto de ir de cándido por la vida, de reuniones y más reuniones y tal, pues no. Y que Trump lo tiene clarísimo. Él amenazó a Hamás con la destrucción absoluta y el fuego del infierno, y a Israel también le debió hacer alguna amenaza, porque esto pasó de que eran irreconciliables a que firmaron un acuerdo de paz con un montón de puntos complicados, sí, pero que van avanzando. O sea que algo de mérito tendrá en eso la diplomacia de la imposición y la diplomacia de la amenaza. Bueno, Trump, volvamos a Trump una vez más. Resulta que ha dado orden ejecutiva a la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, para que aprueben operaciones especiales con un objetivo, Venezuela. Y le vamos a escuchar a Trump cómo lo dice. ¿Por qué ha autorizado que la CIA entre en Venezuela? ¿Y hay más información que pueda compartir sobre los ataques en los supuestos barcos de droga? Lo he autorizado por dos razones, realmente. La primera, ellos han vaciado sus prisiones y los han mandado a los Estados Unidos de América. Y la segunda razón son las drogas. Muchas drogas llegan a nuestro país desde Venezuela y muchas de esas drogas venezolanas vienen por el mar. El mar ya lo controlamos, pero ahora vamos a detenerles también por tierra. 28 muertos llevan en las operaciones de castigar con drones embarcaciones que llevan droga a Estados Unidos. 28 muertos, ¿eh? Bueno, y el presidente de Venezuela, el presidente indebido, el que virló el resultado electoral al mundo González Urrutia, Nicolás Maduro, ¿qué dice a sus parroquianos? Pues que le están intentando dar un golpe de Estado. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Bueno, lo suyo no fue un golpe de Estado. Apropiarse del resultado electoral sin merecerlo, trucando las actas, eso no se puede considerar un golpe de Estado. Bueno, bien, vale, pues nada, tendrás el final que te mereces, Maduro. Algo muy interesante que nos tiene que llevar a reflexionar. Ya saben ustedes que la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, está empecinada en que se reduzca la jornada laboral. De momento no lo ha conseguido, porque no ha tenido las mayorías suficientes, pero el Gobierno iba en esa dirección. Bueno, pues vamos en una dirección pues un poco contradictoria con lo que se está viendo que toman como decisiones países que están como nosotros en la línea peligrosa de las economías europeas. Es verdad que este país, que voy a hablar de Grecia, tuvo dos intervenciones de los hombrecitos de negro y le tuvieron que poner del revés y les ha costado mucho a los griegos volver a estar a flote, pero fíjense en la medida. Ahora en Grecia ya no manda los colegas de Podemos, ahora manda
un señor que se viste por los pies, y ese señor que se viste por los pies ha llevado al Parlamento de Grecia y allí se ha aprobado que las jornadas laborales, que los empresarios puedan ampliar la jornada laboral hasta un límite, que es 13 horas diarias más. ¿En función de qué? Pues de las necesidades. Pagando esas horas como horas extras, lógicamente sí. Pero fíjense si estamos en una discusión distante, distinta y completamente contradictoria. ¿Qué han visto en Grecia? Pues que siguen siendo igual de pobres que antes y que tienen las mismas dificultades que antes y que viven del turismo. Y que cuando el turismo se va, pues las empresas griegas no son productivas, no pueden competir y tienen, bueno, pues tienen que importar de otras, porque por precio, pues qué sé yo, se impone pues la leche francesa, o que la política europea les obliga a comprar determinados productos porque los suyos no son capaces de producirlos con ventaja competitiva. Esa es la historia. ¿Y cuál es la solución que quiere dar Grecia a ese problema atávico que arrastra desde los tiempos de los tiempos? Pues ampliar la jornada laboral, que sea más barato lo que les cuesta a las empresas griegas producir esos productos que ahora se importan. Si esto es así, nos importarán. Si esto es así, el dinero de los griegos se quedará en Grecia. Si esto es así, tendrán un futuro mejor. Aquí, como ven, el gobierno no comparte ninguna de estas ideas, pero estas son las cosas obvias. Los pobres siempre hemos tenido que trabajar más que los que son ricos, ¿verdad? En Grecia lo saben, en España no. En España nos están engañando con la paguita y el tal y el cual, y tú mira, yo te doy, pero tú tal, me votas, no sé qué. No. Esto hay que ganarlo de otra manera, siendo los más productivos, y eso, si eso pasa por ampliar la jornada, si eso pasa por hacer concesiones, hagámoslas, porque de ello depende que tengamos trabajo. Es una pescadilla que se muerde la cola. Si no hay empresas donde se ganen bien la vida, no habrá empleo, buen empleo para los españoles. Habrá un empleo residual, un empleo que no merezca la pena llamarse tal cosa. Y que desde luego pues iremos saltando de empleo en empleo. Hay ciudadanos que se dan en un mes 3 veces de alta en la seguridad social y uno se pregunta, ¿pero esto cómo es? ¿Pero esto qué empleo está ofreciendo la sociedad española, la economía española? Pues es un empleo precario, un empleo lamentable. ¿No sería más útil que las empresas tuvieran un margen de ganancias que les permitiera mantener unas plantillas profesionales con sueldos dignos y fiables de cara al trabajador, de que no me vayan a despedir, de que no tal, de que no cual? Bueno, hay otros países como Grecia que sí que están en este debate. Y de Grecia nos vamos a Francia. En Francia este señor que se llama Le Cornu ha conseguido superar las 2 mociones de censura y por lo tanto ya es primer ministro de la República Francesa. Había una de las mociones que la presentaba la extrema izquierda, que han perdido, otra la presentaba la extrema derecha, y en realidad ha sido gracias a los socialistas, pues que de forma apuradita, justita, como han visto ahí el marcador del resultado, pero ha sido gracias al apoyo que los socialistas le dieron a Le Cornu, un apoyo condicionado a que retirase absolutamente cualquier pretensión de recortar las pensiones y de alargar la edad de jubilación. Si retiras todo eso, podrás ser primer ministro de Francia. Lo retiró y así le ha salido la cosa, que ya está. Y hoy estamos hablando de países del sur de Europa. Fíjate, ahora nos vamos a Portugal. Quiero contaros que la República Portuguesa ha tomado decisiones para limitar esto de la reagrupación familiar. ¿Qué es la reagrupación familiar? Pues es un mecanismo que permite que los emigrantes que han llegado a un país, por ejemplo a España, aplicando las cláusulas de la reagrupación familiar, puedan traerse pues, a sus esposas o a sus maridos, puedan traerse a sus hijos o pueden traerse incluso a sus padres en función de esa idea de reagrupación familiar que viene de los viejos tiempos en los que la inmigración era escasa.
era escasa, no nos preocupaba ni a unos ni a otros, y bueno, pues la verdad es que eso ha cambiado, ahora la cosa es distinta, y tan distinta, y ahora pues se están tomando medidas en muchos países para parar esto de la reagrupación familiar. El último de ellos es, como hemos dicho, Portugal. Bueno, de ahí vamos a hablarles de la droga. Ya saben que estamos muy preocupados por este asunto, que nos parece que hay que hablar de él a menudo, sin complejos, hay que hablar de él con claridad y hay que decir claro, alto y diáfano que queremos cambios en cómo se combate el avance de la droga en nuestro país. Queremos cambios en las condenas, en los juzgados, en el control o en los medios que se le dan para el control a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, e incluso queremos más dureza para castigar a aquellos que se venden al narco, para castigar a aquellos que aceptan billetes para permitir el tráfico de contenedores repletos de cocaína, por poner un ejemplo, Puerto de Valencia, o por poner otro ejemplo, jefe de la UDEF en Madrid, que tenían paredadas de billetes en las paredes. También queremos más caña en ese sentido, porque si no, pues no frenaremos el efecto de la droga. Hoy el ejemplo que os traigo es tremendamente llamativo. La Guardia Civil ha recuperado, ha intervenido 720 kilos de hachís en Burgos, el mayor alijo de la historia de la provincia de Burgos. No se veía nada igual. Agentes del cuerpo han localizado 20 fardos de hachís en el interior de una furgoneta que había sido robada, una furgoneta a la que le habían cambiado las placas y que trató de escapar por la A1, Madrid-Irún, en dirección contraria y finalmente se estrelló. ¿Y qué hizo el conductor, que iba solo, de la furgoneta? Pues huir a pie, y todavía no lo han localizado. Bueno, en las últimas horas ya he perdido el control, pero hasta primera hora de la tarde, desde luego, no lo habían localizado, que la cosa tiene bemoles. Bueno, y muchos se preguntan, oiga, vamos a hablar de economía, pero en serio, no de macro cifras, ni de crecimiento, ni de historias. ¿Cómo está yendo esto de la cesta de la compra? Y ahora nos lo cuenta Marta de Santiago. La cesta de la compra afecta cada vez más al bolsillo de los ciudadanos, especialmente en café, huevos, ternera, patatas y uvas blancas, productos que están cerca de un 20% más caros que hace un año. Según los datos del INE, la subida de estos alimentos es hasta 7 veces superior a la escalada media de los precios, que se situó en el 3% el año pasado. El café, concretamente, ha subido un 20% en el último año, siendo el producto más afectado por la inflación. Le siguen los huevos, que están un 18% más caro, y la ternera, que su precio ha aumentado un 16,5%. Y fíjense, solamente en el último mes los precios de los alimentos se han repuntado un 2,5% este mes. Debemos recordar que en 2023 el Gobierno introdujo una serie de medidas orientadas a paliar la subida de los precios. Entre ellas se determinó que el IVA de los alimentos de primera necesidad se redujese del 4% al 0% y la pasta y el aceite de oliva del 10% al 5%, pero como ven, no ha servido de mucho y el precio de la cesta de la compra sigue aumentando. Este septiembre y octubre, concretamente, ha destacado el precio de las patatas, las uvas blancas y los huevos. Concretamente, la malla de patatas de 5 kilos ha incrementado su precio en un 12,7%. Por su parte, las uvas blancas lo han hecho en 12,5% y la docena de huevos un 10,3%. Y si quieren saber más subidas de precios de alimentos afectados, les conviene saber que entre otros productos encontramos los champiñones, las naranjas, la harina de trigo, el arroz, los macarrones, las cebollas, el aceite de girasol, las manzanas y el brick de leche. En definitiva, llenar la cesta de la compra sigue siendo un desafío para muchas familias. Aunque las medidas fiscales han intentado contener la subida, la realidad es que los precios continúan al alza y afectan directamente al día a día de los ciudadanos. Y luego, si son autónomos, rejonazo. Y si no son autónomos o son autónomos, pero tienen que pagar la tasa de basuras porque tienen alguna propiedad en algún municipio, da igual el que sea, rejonazo con la tasa de basuras, como les vamos a contar ahora.
El precio que pagan los españoles por la recogida de basura se ha disparado hasta máximos históricos por una nueva tasa del gobierno. Este servicio se ha convertido en el producto que más ha subido de precio en el último año. El IPC de septiembre refleja que la recogida de basuras es ahora un 30,3% más cara que en el mismo mes de 2024. Este servicio ha estado tradicionalmente basado en precios bastante estables. Por ejemplo, en lo peor de la oleada de inflación que arrancó en el año 2021, las subidas de precios de la recogida de basuras no llegaron a superar el 1% en el 2021, en el 2022 ni en el 2023. Sin embargo, con la llegada de 2025 los precios aumentaron y la inflación se incrementó hasta el 8,8% interanual, más del triple de lo que se registraba a finales de 2024. Y finalmente, en septiembre, los precios dieron un nuevo subidón hasta situar el incremento en el 30,3% en el conjunto del país. Un alza que coincide con la implantación de esta tasa en el Ayuntamiento de Madrid, que empezó a pasar los recibos el mes pasado. El motor que está impulsando esta escalada de precios es la implantación paulatina de las tasas municipales de residuos. Desde abril de este año, los ayuntamientos en localidades que superen los 5.000 habitantes están obligados a cobrar una tasa específica para financiar la recogida de residuos. Una subida que marca un antes y un después en el coste de un servicio esencial y que abre el debate sobre quién debe pagar la factura de los residuos. Y vamos a hablar de Aragón, porque en Aragón se va a producir algo muy llamativo, la llegada de unos 2.000 chinos al entorno de una localidad industrial, Figueruelas. Van a venir con una misión concreta, eso es cierto, por un tiempo limitado, levantar una gigafactoría de baterías para los vehículos eléctricos de última generación del grupo Stellantis, que tiene diversas marcas. La compañía china se llama CATL y tiene previsto esa llegada del aporte de sus trabajadores. Se van a quedar algunos una vez esté construida la planta. Son muy celosos de que se divulgue cómo producen ellos las baterías, o sea que luego, una vez la planta esté construida y levantada, se van a quedar los trabajadores justos, que van a seguir siendo chinos, para llevar a buen puerto el plan de producir baterías de coches eléctricos. Julio Ceballos, que es consultor de negocios en China, dice que de los 2.000 empleados que la empresa del gigante asiático de las baterías que enviarán a Aragón, pues van a convivir entre ellos, van a vivir entre ellos, van a comer en comida china, van a ver televisión china y se van a comunicar con el exterior lo justo, lo cual no sé si es un alivio o no, porque habrá que ver dónde los alojan y dónde se les permite trabajar sin que los perturben mucho para que vayan muy deprisa. Ya saben que a los chinos les gusta ir con todo muy deprisa. Bueno, vamos a hablar de la televisión, el Toro TV, porque ya saben, si hay ideas que compartimos, que eso es una obviedad, estaría bien que pensaran ustedes en apoyarnos para que nosotros, que tenemos voluntad de ser una correa de transmisión de esas ideas, podamos incidir sobre un grupo mayor de la sociedad española a mayor velocidad. Así es que les sugiero que se hagan socios del Club Amigos del Toro Televisión y les sugiero también que hagan algún donativo a esta casa, porque se lo van a contar en el teléfono, se lo van a contar si escriben un correo, no hay ningún problema. Ustedes tienen que saber que si hay algún donativo de 250 euros a lo largo del año en diferentes plazos o medidas, luego se van a poder deducir una parte muy importante en la renta. Y entonces, pues eso es muy interesante para quien pueda hacerlo. Cuánto, cómo y de qué manera, llamen al 91 616 2464 y ahí les van a resolver la consulta como los sastres de antes, que medían a conciencia el cuerpo humano sobre el que iban a depositar esa pieza de artesanía que era un traje de sastre. Y me piden que os cuente también que hay un programa especial, un programa sobre la Dana un año después. Va a hacer un año pronto de la Dana, que arrasó la vida de cientos de familias en Valencia. Muchos de ellos hoy siguen esperando respuestas. Por eso, el Toro Televisión va a viajar hacia Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y denunciar el abandono que muchos sufren aún. Será el próximo 28 de octubre y te invitamos a acompañarnos a un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Puedes venir como público.
formar parte de esa denuncia colectiva o compartir con nosotros una jornada de memoria, de respeto y de verdad. Al finalizar el programa haremos una especie de cena especial junto a Julio Ariza, a José Javier Esparza y a Luis del Pino. Una oportunidad única para encontrarnos, para conversar y para recordar juntos a quienes lo perdieron todo. Así es que no perdáis tiempo, reservar plaza escaneando el código QR que aparece ahí en pantalla o llamando al 91 616 2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 28 de octubre en Valencia. La memoria no se puede silenciar. Por cierto, el Pozo Grupo Fuertes pone en marcha el Graduate Program, una iniciativa para atraer e incorporar a jóvenes profesionales recién graduados o con menos de 2 años de experiencia. 15 participantes forman parte de esta primera edición. Está inspirado en el mítico Ruta 66. El programa simboliza el viaje profesional de los jóvenes dentro de la compañía. Durante un año rotarán por distintas áreas: marketing, ventas, operaciones, finanzas, organización, sistemas, el departamento técnico, con el apoyo de los mentores que van a guiar su desarrollo dentro de la empresa. Además de la experiencia laboral, recibirán formación técnica y competencial alineada con los objetivos de la empresa. Los participantes, pues claro, proceden de titulaciones como Derecho, ADE, Ingenierías, Marketing, Comercio Internacional, Economía. Con este proyecto, el Pozo Grupo Fuertes refuerza su compromiso con el talento joven y ofrece una vía de crecimiento profesional en una empresa que es referente en el sector alimentario. Son las 8:05 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Y lo primero es presentarles a nuestros invitados. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier. Diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Así es, y hoy recién llegada del pleno en el que hemos estado debatiendo, intentando debatir con el PP acerca de las necesarias políticas de remigración que exigimos al Gobierno de España para acabar, bueno, pues con todo este caos, con toda esta inmigración masiva, descontrolada, este fenómeno pues que todos conocéis, que denunciamos sistemáticamente, que está arruinando nuestros barrios. Don Josué Cárdenas, muy buenas tardes. Pues muy bien, la verdad, a pesar de todo. Periodista, le pueden seguir en Periodista Digital. Bueno, hoy estaba yo diciendo, hay que contar las cosas, si no uno no debe contarlas en privado y luego no es capaz de contarlas en público. Yo estaba diciendo, lo voy a admitir, y si me equivoco, pues me dais cachetazos, yo qué sé. Estaba diciendo yo en privado, cómo me gustaría que uno de estos dos golfos, de estos dos, el Koldo García o José Luis Ábalos, se fugara. Sí, sí, para dejar con el culo al aire al Supremo. Hombre, ¿qué es todo esto? ¿Por qué nos tratan así? Si teníamos en un pedestal al Tribunal Supremo y ahora hemos descubierto que los jueces hacen filigranas, que hacen incursiones en la política. Pues a mí me gustaría, ¿sabe qué me gustaría a mí? Pues que a los diputados los expulsaran por esto y por lo otro. No. Un juez no tiene por qué escribir en los autos cuáles van a ser sus futuras intenciones. Y yo, bueno, les dejo en libertad por ahora. ¿Cómo? Oiga, un poquito más de... que confiamos en ustedes. ¿Y cómo se puede ser así? ¿Cómo si te están acusando de que los jueces hacen política? ¿Para qué te metes, Manolete? Quédate atrás. Pide a los de ABC que te den una página 3. Y ahí escriben lo que te dé la gana. Machote, pero en el auto no. Bueno, luego verán cómo si les han puesto las cosas verdes las han segado. A los magistrados del Supremo, que para mí han demostrado pues un cierto respeto reverencial hacia un señor que es diputado, por serlo, obviamente, y que le distingue de otro que dejó de serlo, Santos Cerdán. Pero bueno, eso es un pensar. Lo cierto y verdad es que hoy Koldo García
ha ido con el latillo, por si acaso terminaba en Soto del Real, pero mira, le ha salido bien la cosa, él no ha declarado, él sigue en libertad, no le han extremado medidas, ha hecho lo mismo que hizo su jefe y también le ha salido bien. Vamos a verlo. El Supremo deja también en libertad a Koldo García. Buenos días, señor Koldo. Con una bolsa en mano por si tenía que dormir en prisión, el exasesor de José Luis Ábalos ha llegado al Supremo minutos antes de su citación. Koldo ha seguido la misma estrategia del exministro Ábalos y también se ha negado a declarar, supuestamente ante la imposibilidad de acceder a los audios que sustentan buena parte de los indicios de delito. Fuentes presentes en la sala señalan que el fiscal ha reprochado a Koldo García su locuacidad ante los medios y su silencio en el Supremo. A pesar de ello, Anticorrupción no ha pedido su ingreso en prisión, pero recalca que los indicios contra él se han reforzado con el último informe de la UCO. Por el contrario, sí han pedido su ingreso en prisión 8 de las 9 acusaciones populares. Tras celebrar la vista, el juez ha decidido dejarlo en libertad. El magistrado no aprecia ni riesgo de destrucción de pruebas ni riesgo de reiteración delictiva. Lo que sí ve es un creciente riesgo de fuga por sus vínculos internacionales y destaca en su auto los sólidos indicios de criminalidad. A pesar de ello, el magistrado considera que no se dan con suficiente peso las razones que justifican una medida tan restrictiva como el encarcelamiento preventivo. Eso sí, avisa que Koldo García puede disponer de dinero que aún no se ha localizado. Bueno, así que nos quedamos sin novedades. Hay algunos que son más malos que yo, que todavía tenían una idea más perversa. Decía, no, ahora el juez va a decidir que entre en prisión Koldo para ver si así canta Ábalos. Bueno, tampoco, mira tú. O sea que ni lo uno ni lo otro. Hoy estamos aquí con unos informes de la UCO que dicen lo que dicen, que hay 95.000 euros que uno se ha metido en el bolsillo de forma no demasiado legal o sin aclarar, y que esto no es suficiente para que vayan a donde ya está el otro, a Santos Cerdán. Si tienen que ir a Soto del Real, ¿qué estamos esperando? No sé. Pues yo creo que has explicado perfectamente lo que sienten todos los españoles, y es que no entendemos nadie el motivo por el que no ha mandado el juez al señor Ábalos a la cárcel, sobre todo cuando dice que no puede entender que con los indicios que hay de que ha cometido delitos, no uno ni dos, sino todos, lo que se sorprende es de que mantenga el acta de diputado. Y delitos muy graves. Y lo que le sorprende a su señoría es que mantenga el acta de diputado. Señoría, lo que nos sorprende muchísimo a todos los españoles es que no lo haya mandado a prisión preventiva, cuando además ustedes mismos están siendo conscientes del peligro de fuga. Entonces yo creo que esto los españoles no lo pueden entender ya más. ¿Por qué esta panda del Peuyot, que es que están todos implicados en una trama gravísima de corrupción, siguen campando a sus anchas? Sigue este señor entrando ufano en el Congreso de los Diputados, sigue saliendo y coge a Vito Quiles y le dice, chiquillo, ¿cómo te van las cosas? Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué tipo de tomadura de pelo es este? Yo la verdad es que pues hay que acatar las decisiones judiciales, pero yo creo que hay una cosa muy importante, ¿no? Y es que la justicia debe de velar también por la ejemplaridad, ¿no? Entonces, cuando los jueces tienen que mostrar, ¿no?, un determinado criterio, yo creo que tomar estas decisiones que repelen a el más mínimo sentido común del español de a pie hace mucho daño también a la justicia. Entonces, yo la verdad es que a mí me ha decepcionado. Pero bueno, esperemos que efectivamente más pronto que tarde tenga lugar ese juicio, dejen estas triquiñuelas de ahora cambio de abogado, ahora hago no sé qué, ahora hago no sé cuántos, y que el juicio oral tenga lugar lo antes posible. Josué Cárdenas. Sí, no me quiero poner capillitas, pero decía el Sermón de la Montaña, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el ser humano hay un sentimiento de justicia, todos sabemos diferenciar más o menos qué es una injusticia y qué no. Y creo que, ya que en España está permitido discutir las decisiones judiciales, debatirlas, comentarlas, digan lo que digan algunos, creo que... Y no me voy a poner en boca mía tanto, sino de las acusaciones populares, que son las que están luchando y peleando. En este caso, la portavocía la lleva el Partido Popular. Están muy enfadados porque, evidentemente, el auto del juez
no le van a dar el premio Planeta, pero sí que es verdad que... Ese está muy devaluado. Ese está muy devaluado, pero es verdad que le da una carga, no voy a decir ideológica, pero mayor de la que le corresponde a un juez. Vamos a ver, se habla de que la condición de diputado de Ábalos, al entrar en la cárcel, le restaría la representatividad que tiene dentro del Parlamento y por lo tanto quedaría un escaño ahí que al gobierno le viene muy bien. Ese escaño, ya vemos que muchas veces un diputado se va de luna de miel y una decisión política sale o no adelante. Vamos a ver, insustituible en su puesto de trabajo es todo español. Insustituible, yo como periodista, si no hago mi programa La Burbuja, pues no lo hace nadie. Cada uno de ustedes, si no va a la panadería a abrir la panadería, no la abre. O sea, sustituibles somos todos. No entiendo ese halo de superioridad que muchas veces los políticos tienen, porque cualquiera de nosotros, si nos pillan en unos gigas esa cantidad de material, hablando de chistorras, de soles, de lechugas, seguro que íbamos para adelante. Al tuyo, sin duda. Absolutamente. Claro, entonces, esa sensación de verdad de impunidad de nuestra clase política es tremenda. Que es verdad que a diferencia de Cerdán, Ábalos le deja el pendrive donde se lo deja a aquella señorita y Koldo lo deja encima de la mesa y que de alguna manera el juez puede interpretar que así han colaborado con la justicia, ya, pero realmente no me parece suficiente como para dejarles de batidos en la calle. Te agradezco que me pongas el toro en esa suerte. Eso es. Es verdad que para que se produjera una decisión de comparezca cada 15 días y no se marche de España, que es lo que goza Ábalos o Koldo, hay un compromiso que es colaborar con la justicia. Más allá del episodio de la chica esa que se llevó no sé qué y de que en casa de Koldo lo encontraron parece que todo, la colaboración posterior no se ha producido. No ha cantado ninguno de los dos absolutamente nada. Pues esa ya debería ser una razón suficiente. A mí me parece que en esta sentencia hay un poco de, bueno, de esa zorrería típica de un magistrado que dice, bueno, vamos a ver, cuando lo pida. La diferencia con Santos Cerdán es que ahí pidió la Fiscalía el ingreso en prisión. Aquí no lo ha pedido, pues vamos a ir siempre un poco resguardaditos con la Fiscalía por delante. Si no lo pide, ¿qué más me da que lo pidan 8 acusaciones particulares? Lo cual, hombre, alguien podría decir, alguien más exaltado que yo podría decir, pues eso es cobardear en tablas. Pues sí, eso es cobardear en tablas. Porque, vamos a ver, no vale con que me hagas una perorata a propósito de lo indigno de que Sánchez sea diputado, porque ahí te saco 4 meses que llevo diciendo eso. Señoría, y eso no es competencia del magistrado del Supremo, eso es competencia del ciudadano, Leopoldo Puente, o de yo mismo, que el día que usted quiera, yo le voy con usted a donde sea a manifestarme para que ese tío le suspendan, que no le quiten el acta de diputado, que eso es inviolable, lo dice la Constitución. Yo de leyes solo lo que está escrito. Ahora, que se la suspendan, eso pues podría cambiarse en el reglamento. Además es que daros cuenta que el día anterior, cuando había solicitado a Ábalos que se retrasase su testimonio porque quería cambiar de abogado, porque había pedido cambio de abogado, sin embargo el juez le dijo que no podía ser porque no había justificado esos motivos de haberse producido un enfrentamiento irreconciliable, ¿no?, en las posturas suya con el abogado defensor, y que por tanto tenía que seguir adelante y que le iba a citar igualmente. Entonces todos veíamos esa postura firme, ¿no?, del juez de decir, oye, a mí no me toreas. Y sin embargo llega allí y, como tú muy bien dices, deja de colaborar con la justicia en el momento que entra en el juzgado y tiene que testificar, ¿no?, cuando hay algo que es súper importante, ¿no?, que es efectivamente enfrentarse a las preguntas de esa acusación popular que tú has dicho y a las preguntas del fiscal, a las preguntas del propio juez, y dar el testimonio que se le pida, porque sí, han colaborado con la justicia en dar una información, pero a lo mejor no precisamente la información que es necesaria para juzgarle a él, con lo cual esa colaboración con la justicia yo creo que se cae. Pero también es verdad que quizá también haya alguien detrás, quizá el Tribunal Constitucional, que ahora parece que puede revisar las sentencias, pues haya mandado algún tipo de aviso, ¿no?, de oye, cuidado con por dónde vas, cuidado con cómo te mueves, que a lo mejor, y desgraciadamente pues a veces parece que las presiones también pueden hacer efecto. De cualquier manera, como digo, nosotros no nos queda otra que acatar las decisiones judiciales y esperar inquietos a que por fin se produzca ese juicio oral. Eso siempre. Ahora bien, hoy nos ha bajado unos centímetros
el Supremo de la peana en la que le teníamos. Esto es así, la gente es así. Por cierto, ¿saben ustedes lo que lleva ingresado Ábalos desde que se refugió en el grupo mixto? Pues lleva 116.000 euros ingresados para ir allí el día que es necesario que vote algo que le pide el PSOE que eche una mano, él echa una mano. Y claro, ¿cuál es el verdadero debate de todo esto? Miren, el verdadero debate de todo esto es que tanto Ábalos como Koldo tienen promesa del gobierno de que si están cuando llegue el momento, les van a indultar. Hablemos claramente del asunto. Y la justicia se tiene que ganar a Ábalos para que cante lo que tiene que cantar y para que no se quede calladito esperando el indulto. Y eso, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Por eso muchos se maliciaban que hoy iría para adentro Koldo como el que manda un mensaje a navegantes, ¿no? Bueno, pero ya veremos. De momento tenemos a un Ábalos que ya está perfectamente armado de abogado defensor. Es un exfiscal de la Audiencia Nacional que se llama Carlos Bautista. Ahora van a ver imágenes y le conocerán a partir de ahora, porque va a ir muy pegadito a Ábalos, así que Ábalos tenga que ir a algún tribunal de justicia. Ya veremos qué tal se lleva, porque con el anterior no parece que hayan ido las cosas demasiado bien, ¿no? Tenía ideas diferentes sobre cómo ir a cómo relacionarse con la justicia, cómo pues abandonar tal vez el acta de diputado para llevar el juicio a la Audiencia Nacional, lo cual tampoco era un mal plan para Ábalos, era un plan muy dilatorio. Pero ha preferido el que ha preferido. Bueno, las polémicas en torno a las reflexiones inapropiadas del juez Puente, pues ¿qué han traído? Pues que ha ido a las fallas con un mechero y se han encendido los cohetes de media Valencia. Lógico. Ahí estaban todos los socialistas que no han estudiado nunca Derecho, da igual, dispuestos a prender la mecha y a decir que si su señoría quiere hacer política, que se presente a elecciones. Claro, hasta un Pachi López le recriminaba, hombre, es que usted no cree en el Estado de Derecho porque está ahora incidiendo en los legisladores o en el poder legislativo, ¿no? Bueno, en fin, cosas de Pachi López. Pero esto se podía haber evitado si su señoría hubiera sido un poquito más contenido o un poquito más hábil. Ofensiva socialista contra el juez del Supremo Leopoldo Puente, por cuestionar que el exministro José Luis Ábalos siga siendo diputado. Este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona frente a la que gravitan tan consistentes indicios pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados. Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión. Las palabras del magistrado han causado verdaderos sarpullidos en las filas socialistas. Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes y no necesitamos que opinen sobre ellas. Lo que pasa es que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando. Hay jueces que no respetan. Incluso el vicepresidente del Congreso ha invitado al juez Leopoldo Puente a presentarse a las elecciones si quiere reformar la legislación. Cualquier ciudadano puede opinar al respecto de lo que se puede hacer y no hacer en el ámbito del Congreso de los Diputados. Y por tanto, bueno, opinar sobre la legislación, pero también hay una manera de vehicularlo, que es presentarse a unas elecciones. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pide que se respete la separación de poderes. Cada poder tiene que influir en su ámbito. Hasta ahí os lo puedo comentar. Por su parte, el líder de los populares comparte el estupor del juez del Tribunal Supremo. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto del auto, de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Serán solo 2 minutos. Enseguida volvemos y recuperamos el debate.
Usted, doña Ana Cuartero, de pequeña leyó El Capital. La verdad que no. Fíjate que lo tengo pendiente todavía, ¿eh? Pues mire usted, ahora le voy a enseñar una de las figuras emergentes del Partido Popular, Esther Sinache Muñoz, porque yo lo valgo, la señora de Pelazo, pues en una entrevista, ahora vamos a leer lo que dijo. De pequeña, yo tengo el texto en la pregunta, es más claro que en el titular. Me gusta leer de todo, dice. De pequeña me leí El Capital. Y ahora ya se termina la cita. Y digo yo, pues no busques más, este es el origen del problema. Oye, Esther, ¿y no denunciaste a tus papás ni al colegio donde te obligaron a leer esa mierda? Tenías El Capital en tu casa. Esa porquería que, en fin, que ha torcido a la humanidad y que, por supuesto, no vio publicada nunca Carlos Marx, porque se publicó muchos años después de que muriera. Y mi gran crítica es que el análisis que además de la realidad utiliza muchos tomos, ¿no?, del Capital, y en cambio el Manifiesto Comunista tiene 23 páginas, si no recuerdo mal. O sea, las soluciones que plantea son como las 28 páginas del informe ese de la UCO. Bueno, yo os diré que además la cosa tampoco es todo lo creíble que querría ella, ¿no? Porque de pequeña, ¿de cuánto pequeña? Yo la verdad es que una niña de 12 años leyendo El Capital, pues se me, como tú bien dices... No, había un niño prodigio en Crónicas Marcianas que iba... Sí, pero bueno, oye, que no digo yo que no, pero que otro tipo de lecturas, ¿no? Y la verdad que también depende mucho cómo exponga uno las cosas, ¿no? Entonces, este complejito que tiene el Partido Popular, que parece que es mucho más guay en política porque lee a la izquierda, pues hombre, por supuesto, cuando uno ya es una persona formada y tiene criterio, debe leer de todo, debe de conocer de todo, debe de intentar, si está en política sobre todo, conocer las diferentes corrientes políticas y poder identificar, ¿no?, diferentes, ¿no?, movimientos y tener una cultura amplia que te permita desarrollar mejor. Pero esto de pequeña me gustaba leer El Capital, de verdad que es la típica peperada. O sea, el típico pepero que se enorgullece de ser de centro izquierda. Entonces, claro, efectivamente, es que no le falta razón a Rufián, como decíamos. Con este PP, Sánchez hasta 2055. Si les da por escupirnos, a mí que no me toque. Claro. Sin saber que por mucho que te hayas leído, incluso que te hayas empollado El Capital, si vienes con esas siglas, la izquierda te va a escupir siempre. Pero bueno, oye... Por ejemplo, se dice, de pequeña leí las obras completas de José Antonio. Nunca lo dicen. No lo dirán nunca, no lo dirán nunca. Y a lo mejor algunos las No, o de pequeña me gustaba leer a Santa Teresa. Sí. Pues tampoco lo dicen nunca, o a San Agustín, o a Santo Tomás Moro, o la Biblia. Es decir, no, siempre tienen que decir, pero esto, y han perdido, perdonadme, la categoría que tenían políticos anteriores, porque por lo menos Aznar decía, no, yo hablo catalán en la intimidad. Entonces esta podía haber dicho, no, a mí de vez en cuando en casa me leían un capítulo del Capital. No, a mí me gustaba de pequeña leer El Capital. Mira, aparte de increíble, perdonadme que os lo diga, aparte de absolutamente increíble, creo que eso basta ya de complejines, ¿no? Pero lo que hay que leer, esa gente que dice cosas razonables, ¿no? Me gusta leer de todo. Ahí te podías haber quedado, Esther Sinache. Corín Tellado. Ya está, dice me gusta. A Corín Tellado este es el mejor de los tellados. ¿No? Es Corín. Que creo o el que Premio Planeta, podía haberse referido al Premio Planeta. No, claro, no, porque no, te diré varias cosas que a lo mejor tu juventud no te ha permitido descubrir. Doña Elena Francis era un hombre. En realidad, detrás. Y Carmen Mola son 3. Y Carmen Mola. Y después de darles todo tipo de premios feministas, de repente se dieron cuenta que eran 3 tíos escribiendo novelas. Sí. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, hoy ha comunicado el Partido Popular, no sé si ha sido Esther con H o Esther sin H, pero han comunicado que será el día 30 de octubre, dentro de nada, el momento en el que Sánchez a las 9 de la mañana, aunque el PP no ha querido decir quién le va a torear ahí en la plaza en la que tiene mayoría absoluta, pero vamos a escucharlo, a ver si sacáis conclusiones. Pedro Sánchez dará explicaciones el próximo día 30 de octubre a las 9 en punto. Pedro Sánchez es la X de la trama, una trama con epicentro en la Moncloa. Ha convertido la Moncloa en un refugio de imputados y a su propio partido en un centro de negocios particular. Josué, ¿quién va a torear?
Yo si me lo tuviera que jugar con usted una cena en la Nicolasa, por ejemplo, sería Maillo. De verdad, el zamorano ilustre. Bueno, es el hombre que ha estado preguntando cuándo ha estado Ábalos, cuándo ha estado Koldo. Ángel Pelayo ha sido cuando ha estado Vox, o sea, cuando Vox le toca el turno es Ángel Pelayo, y yo considero que puede ser Maillo, aunque es verdad que la diputada Alicia pues podría ser también la elegida. Lo que está claro es que, hombre, yo me acuerdo de unas declaraciones de Feijóo cuando le exigían, sobre todo la ciudadanía, oiga, lleven a Sánchez a una de las comparecencias. No es nuestro estilo. Debe ser que el estilo del PP ha cambiado y ahora el estilo les lleva a querer que comparezca a Sánchez, un presidente que, hay que decirlo, es el que más ha comparecido, le encantan las comparecencias. En el Congreso de los Diputados que pasa es que monta ahí comparecencias, además sobre muchos temas, mezcla Ucrania con mascarillas, con jubilaciones, con pensiones. Claro. Mucho cuidado con levantar expectativas exageradas sobre las cosas, sean las decisiones del Supremo o sean las comparecencias de Sánchez, porque dice Feijóo, y tiene obligación de decir verdad. Bueno, claro, si es que un presidente no puede mentir, en teoría. En la práctica, en esas comisiones se miente sistemáticamente, o no se declara o no se contesta, y no sucede nada. Y el tipo que va a ir el día 30, Pedro Sánchez, es que no encuentra la verdad ni aun tropezando con ella. O sea, vamos a ver, y cuando estamos pidiendo algo sobrehumano. Líderes del Partido Popular, han estado Aznar o Mariano Rajoy, han salido muy reforzados. Se han quedado muy bien los comparecientes, mejor que aquellos que han preguntado, que van con camisetas y ese tipo de cosas. No lo sé, es un circo. Decía Benito Pérez Galdós que la gente, cuando se montó el parlamentarismo después de las Cortes de León y eso, en el siglo XIX, que la gente iba a dejar de ir al circo y al teatro, porque ya tenían las Cortes para poder divertirse, ¿no? Pues yo creo que vamos a tener un día 30 divertido. Bueno, yo la verdad es que este es un tema que me gusta especialmente hablar porque sabéis que he vivido la portavocía de Vox en la Comisión de Investigación de Begoña en la Asamblea de Madrid. Por fin el PP, ¿no? Recordaba a Josué aquellas palabras de Feijóo de que no era su estilo llamar a Begoña Gómez, que no era su estilo llamar al presidente del Gobierno al Senado. Y ahora por fin, un año después de que nosotros hiciéramos todo ese trabajo incansable de exigir una y otra vez que el único compareciente, aunque solo tuviéramos una posibilidad de llamar a un compareciente, tenía que ser Pedro Sánchez, conseguimos que se elevara un dictamen al Consejo de Estado. Mucha gente cree que eso no es útil, pero esto tiene una utilidad, y es que el propio Consejo de Estado ha reconocido la obligatoriedad de Pedro Sánchez de ir a las comparecencias del Senado. Y no solo eso, es que también en los informes que nosotros hemos solicitado pedíamos sistemáticamente que se aclararan las consecuencias, primero, de no ir, después de ir y no decir verdad, ¿no? Entonces, todo ese camino que nosotros hemos hecho es efectivamente para que en un momento determinado en el que Pedro Sánchez fuera y hiciera como hizo Enriqueta Chicano, que fue no decir verdad, ¿no? Porque ella aludió en la Comisión de Investigación de las Mascarillas a un informe que supuestamente había sido aprobado por unanimidad en el Tribunal de Cuentas. Sí. Y decir que un informe ha sido aprobado por unanimidad de todos los consejeros le imprime una carga muchísimo más importante a ese informe, no como otros que a veces no se aprueban por unanimidad o incluso incluyen votos particulares, ¿no? No tuvo consecuencia ninguna, a pesar de que se demostró, porque el propio Tribunal de Cuentas dijo que los propios consejeros dijeron que aquello que había dicho Enriqueta Chicano no era cierto. Y no se derivó ningún tipo de acción. Entonces yo creo que nosotros hemos ido actuando muy bien y armando todo eso, porque efectivamente el señor Pedro Rollán, presidente del Senado, va a tener que gestionar esta situación. Va a tener que gestionar y va a tener que decidir lo que hace si el presidente del Gobierno no se presenta en el Senado a comparecer. Va a tener que decidir lo que hace si el presidente del Gobierno se presenta y en la comparecencia no dice verdad. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Mucho cuidado con los órdagos que echamos, porque lo que está claro es que hay que seguir hasta las últimas consecuencias, porque si no es mejor no iniciar las batallas. No empezar. Pero desde luego, con este Feijóo, hasta 2035 tenemos a Sánchez. Espero que Rufián en eso también se equivoque. Bueno, quiero contaros a través de un vídeo la historia del gerente del PSOE. Se llama Mariano Moreno,
no Cantinflas, este es otro Mariano Moreno, y así que vieron llegar a la UCO preguntando por entregas en bolsas de basura o por supuestos pagos en metálico al secretario de organización Ábalos, que ya no lo era en aquel momento, pues así que eso pasaba, alguien decidió, y eso solo lo puede decidir el que manda por encima de los secretarios de organización en el PSOE y por encima de la organización de las empresas públicas en España. Esto es Pedro Sánchez, no hay más. ¿Qué hacen con este? Pues le ascienden y le mandan a la presidencia de la Empresa Nacional del Uranio. Y este hombre, cuando se lo dijeron, que pero eso es un planeta, no el uranio, no, es Urano. Entonces el Urano, yo qué sé de eso, de enriquecer el uranio, el combustible de las plantas nucleares, ni idea. Pero ahí ha estado y ahí sigue cobrando 250.000 euros que pagamos los españoles a un tío al frente de la empresa del uranio que no sabe ni para qué sirve. Bueno, y os recuerdo, ahí es donde refugiaron a la espía del PSOE, a Leire Díez, aquella chica tan simpática. Vamos a verlo. Pedro Sánchez pudo tratar de comprar el silencio del tesorero del PSOE justo después de conocer que la UCO seguía el rastro de los pagos ilícitos del partido Ábalos. El protagonista es Mariano Moreno, tesorero del PSOE durante muchos años. En diciembre de 2021, pocos días después de que la UCO comenzara a rastrear los movimientos de la trama, Pavón dejó sus funciones en el PSOE y fue nombrado presidente de Enusa, una empresa nacional del uranio. Un cambio que coincide con advertencias internas sobre investigaciones en curso. Enusa es una empresa pública encargada del suministro de uranio a las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas. Lo llamativo es que Pavón consiguió un puesto estratégico en esta empresa pública con un salario que roza los 20.000 euros mensuales sin tener vinculación con el sector energético o nuclear. En el Consejo de Administración de Enusa, el nombramiento generó sorpresa. No se le conocía experiencia en el ámbito, pero su vinculación en el PSOE le sirvió para alcanzar la presidencia de esta empresa pública. Una empresa en la que casualmente también trabajó durante 3 años la polémica fontanera del PSOE, Leire Díez, que llegó a cobrar casi 110.000 euros. Lo único que se conocía de Pavón era su trayectoria ligada al PSOE. Había sido gerente de la Ejecutiva Federal, responsable de las finanzas internas del partido y conocedor del sistema de pagos en metálico utilizado en Ferrat durante años. De hecho, Pavón podría incluso tener conocimiento directo de los sobres con dinero en efectivo que circularon entre el entorno de Ábalos y otros altos cargos del PSOE. Investigadores no descartan que Pavón pueda incluso aparecer en las diligencias del Tribunal Supremo si se concluye que participó o tuvo conocimiento de los pagos en efectivo que habrían circulado entre miembros de la trama. ¿Fue entonces el nombramiento de Pavón un precio por su silencio en el caso Koldo? Bueno, como esto se llama la redacción abierta, eso significa que estamos abiertos a contarles lo que se produce en mitad de la redacción abierta. Bueno, ¿qué tengo que interrumpir para contar qué cosa? Según informa la agencia EFE y cita como fuente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el BBVA, como se dice en las cartas, las ha picado. No ha conseguido el 30% que se había fijado de objetivo de las acciones de los accionistas del Banco Sabadell. Era una OPA hostil, ya lo saben ustedes, que tenía 2 rangos, mínimo 30 y 50, que era el objetivo inicial. Bueno, pues se han quedado en un 26%. Esto significa, no sé qué cambios va a suponer, pero imagino que significará la retirada inmediata de la OPA, porque no han alcanzado el 30%. Así es que esto ha sido muy sucio, muy largo, muy pesado y muy aburrido, pero al final parece que lo gana la dirección del Banco Sabadell, aupada por la decisión de sus accionistas, que han decidido no ir a ese canje. Dicho lo cual, volvamos a Mario Moreno y sus andanzas en Enusa. Efectivamente. No, que comentábamos mientras se veía el vídeo, que cuando le han dicho lo de Enusa, dice que me voy a Washington a trabajar. No, que se llama la empresa pública donde vas a cobrar bien. Todavía mejor. Donde, efectivamente, calla que va a ser mejor. Entonces, bueno, es lamentable, es otro más. O sea, esto sí que ya es
sumarle al PSOE otro colocado, o más bien recolocado, en un ámbito en el que no tiene absoluta idea. Para que calle. Efectivamente, porque claro, tiene mucho conocimiento. La semana pasada comentábamos como 7 cargos muy cercanos a Ábalos y a Cerdán, lo comentaba la ABC, pues se habían colocado, uno en los paradores famosos de secretario general, otro también le habían colocado en Correos, de presidente de Correos, otro en la Secretaría de Estado, o sea que realmente aquí todos los que han tocado de alguna manera poder con Cerdán y con Ábalos están muy a gustitos y su silencio está muy bien comprado. Bueno, yo creo que esto además hay que darle también otra perspectiva, ¿no? Y es la importancia ahora mismo del calendario de cierre de las nucleares en España y lo que está suponiendo. Yo creo que sabéis, y se han hecho eco todos los periódicos, que hemos perdido un 60% de las inversiones internacionales en España. Desde mi punto de vista, muchas de ellas vinculadas al apagón, vinculadas a la incapacidad en España, ya no solo de mantener una seguridad jurídica, una determinada salud, ¿no?, del tráfico jurídico en España, sino que ya ni siquiera tenemos lo más básico, ¿no?, que es abastecer de suministro eléctrico. Tenemos encima de la mesa el cierre de la central nuclear de Almaraz, tenemos encima de la mesa esa competición por atraer a España a los centros de datos, cuando tenemos que competir con Francia, que precisamente, y mira que Francia está mal, ¿no?, pero precisamente está exponiendo su potencia nuclear como una garantía de tener un suministro eléctrico continuo, seguro, estable, ¿no? En este momento, además, uno de los grandes, siempre una de las grandes banderas que agitan los antinucleares es precisamente la gestión de los residuos de esos combustibles nucleares, y estamos incumpliendo la obligación que tenemos. Usted me está dando vaca por buey. Que estábamos en Mariano Moreno. Pero por eso te digo, es que hay ahora muchas los residuos cosas. Nucleares, no me Ahora, haga usted eso. todas estas cosas las tiene que gestionar en USA. Y Bueno, ponen al frente a un tío que no sabe absolutamente nada. Entonces, no es solo la corrupción de poner a este señor. Y Ana Cuarteros, además. Es todo lo que este señor no va a hacer o va a hacer presionado por unos lobbies que están moviendo al Partido Socialista, a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si están los lobbies o no, pero el bocachanclas de Óscar Puente hoy ha estado bastante coherente, ha reaccionado bastante bien, hablando de eso de cobrar en dinero en efectivo y en unos sobres con ventanilla. Pagar en efectivo, dice el Partido Socialista, que no es ilegal, no tal, pero si es que eso se está haciendo en los ministerios, si eso se hace en el Gobierno de España, a día de hoy. ¿Es estético? No, a mí me parece, sinceramente, en el siglo XXI, en el momento en el que nos vivimos, me parece, no sé cómo calificarlo, pero es lo que hay. Es una manera muy útil de pagar con dinero que no está en la contabilidad, tío. Ponte al día, hombre. Por cierto, llevamos una semana desde el lunes en la que se produjeron las amenazas de Donald Trump. Actuaré contra España, castigaré a España con aranceles, les perjudicaré porque no están siendo serios con el gasto militar y la firma aquella que hicieron en la última reunión de la OTAN con Pedro Sánchez, cuando Meloni lo puso colorado y le dije, pero tío, ¿dónde vas? Si afirma lo mismo que todos. Bueno, pues resulta que sí hay precedentes, sí hay maneras de perjudicar a productos españoles y no a los productos comunitarios o apenas a los productos humanitarios. De eso saben mucho los productores de aceitunas negras y lo saben desde el mandato anterior de Donald Trump. Nos lo cuenta Marina Neila. Esta semana Trump ha amenazado con imponer aranceles a España por no cumplir con la inversión del 5% del PIB en gasto en defensa, tal y como acordaron los miembros de la OTAN. No estoy nada contento con España. Son el único país que no aumentó su tasa al 5%. El resto de países de la OTAN sí lo subió al 5%. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de los aranceles. Creo que podría hacerlo. Y el gobierno de España, por su parte, menosprecia estas advertencias del presidente norteamericano. Trump debe saber, a estas alturas ya, que no se puede poner aranceles a España, porque las relaciones comerciales las tiene el conjunto de la Unión Europea y no país por país.
Sí, la Unión Europea prohíbe la imposición unilateral de aranceles, pero lo que el portavoz del Gobierno en el Congreso no cuenta es que Trump sí puede poner en el punto de mira productos españoles que exportamos a Estados Unidos que afectarían en gran medida y únicamente a nuestro país. La aceituna negra es un claro ejemplo. Desde 2018, durante el primer mandato de Trump, sufre un arancel millonario del 35%, que aún sigue vigente. La administración estadounidense dijo que se vendía a precios demasiado bajos y se sostenía gracias a las ayudas de la PAC. La repercusión en España fue inmediata. Las exportaciones pasaron de 3 millones de kilos en agosto de 2017 a 1 millón en agosto de 2018, casi un 70% menos. Según el sector, la industria ha perdido desde entonces 300 millones de euros por los aranceles. 7 años después, la aceituna negra española sigue pagando un arancel que no afectó al resto de Europa y nada impide que otro producto español pueda ser el próximo objetivo. Esas son las cosas contándolas bien. Pachi López debe creer que Finlandia, Austria y España producen la misma aceituna negra. Debe considerar eso y por eso nos ha dicho que, oye, que a España no le pueden poner solo un arancel. Pachi, vamos a subir un poquito el nivel y ponernos a trabajar para que, hombre, nuestros agricultores y la gente que se dedica a este sector pues pueda respirar un poco más aliviada y de verdad no salga esta en bravucones. Se ponen a hablar de Trump y se les llena el pecho como si ellos fueran algo relevante para Donald Trump. Como Yolanda Díaz, que dijo, le va a salir caro. Le va a salir caro. Sí, la verdad es que a todos nos duele oír esas palabras, ¿no?, de Donald Trump amenazando a imponer aranceles a España, porque nosotros sabemos que en este caso el campo sufre con unos aranceles, ¿no? Lo que yo sigo asombrándome es de que hay gente que cree en ese buenismo de la Unión Europea, que nos va a proteger, ¿no? Perdona, lo primero que le van a decir el resto de países de la Unión Europea es dónde tiene que poner los aranceles para que nos afecten solo a nosotros y no a los demás. A ver si la gente se cree que cuando Trump se da la vuelta y les dice, ¿os estáis ocupando de España? No dicen todos, sí, sí, ya nos ocupamos y si no nos ocupamos no te preocupes que yo te hago la lista de productos que no, a Francia este no me afecta, Gran Bretaña ya no le afecta a ninguno porque están fuera, Austria, Alemania, no sé qué, pues mira, nos quedan estos, tome Donald Trump, aquí tiene a España en sus manos. Y esa es una realidad. ¿Cuándo Francia ha estado más preocupada de España que de Francia? Nunca. ¿Cuándo Alemania ha estado más preocupada de Francia que nunca? ¿Cuándo Italia ha estado más preocupada de España que de Italia? Señores, o sea, de verdad, pensemos un poco, ¿no?, con la cabeza, y si no somos nosotros capaces de defender. Y yo creo que Trump, además, lo que no va a aceptar en ningún caso es una tomadura de pelo. Creo que podría aceptar una explicación en un determinado momento, pero desde luego este jueguecito de Sánchez, que se presenta un proyecto de presupuestos, va a ser para intentar engañar a Trump cuando sabe que no va a salir, va a aumentar el presupuesto de defensa en el proyecto de presupuestos, intentando meter hasta la ambulancia que llevaba a la mujer del Batutas, a la japonesa, y yo creo que Trump, si hay algo que no soporta, es que le intenten tomar el pelo. O sea que espero que no se le ocurra a Pachi López y compañía. No estoy de acuerdo, Ana, cuando les hemos ganado Roland Garros sí que han estado más preocupados de España que de Francia. Eso sí, eso lo conseguiría Rafa Nadal y a lo mejor este chico Alcaraz dentro de poco. Por cierto, Consuelo nos tiene que quedar. Te traigo un regalo, no sé si conoces la noticia. Quiero que conozcas esto, que es una noticia regalo, porque te vas a reír. Resulta que Pablo Iglesias, Coletas, cobra 100.000 euros en contratos con, no se sabe quién, el gobierno mexicano, entiendo yo, por hacer vídeos en México contra Trump. Y los cobra y los hace con una empresa que tiene allí, una especie de Hispan TV, que tiene allí no sé con quién, para, pues eso, para la cuestión política de, pues eso, castigar duramente hasta hacerlo sangrar, como dice él, a Donald Trump, ¿no? ¿El mundial? Sí, el dinero de los ayatolas lo sustituyó por dinero venezolano, ahora dinero mexicano. El caso es seguir viviendo de algo, porque hay que mantener un colegio de los niños muy caro, muy privado y muy caro, un casoplón que, oye, que no se limpia solo,
y hay que mantener una serie de estatus que Pablo Iglesias no quiere perder. El que no quería salir de Vallecas nunca, pues a la hora de salir, claro, el mundo se pone muy caro y hay que ganarse la vida. Dejó la vicepresidencia para parar al fascismo aquí en Madrid, el fascismo se lo comió. El bar no debe ser rentable. El bar, mira que le pone ahínco, pero nada, y mira que le pide a su gente que le ponga pasta, tampoco, y tiene que ir a la Sheinbaum a pedirle 100.000 pavos. Bueno, luego también hay muchos liberales que van pidiendo dinero también por ahí, y van cobrando grandes cantidades de administraciones públicas que no tienen mucho que decirle a Pablo Iglesias. Bueno, pero yo creo que seguir... Aquí la dignidad sería que estuviera haciendo televisión, una compañía suya o de gente que ha contratado él en México, bien, no tendría yo nada que objetar, pero que cobre por hacer vídeos contra Trump, eso es otra cosa. Hemos visto a Alan Barroso llevarse dinero por hablar contra Franco. Esto es una realidad, 3.000 y pico pavos por vídeo, no está ya se puede currar el vídeo. Y luego le vemos a Pablo Iglesias en televisión española también cobrando como tertuliano. O sea que el caso es seguir viéndole. Yo estoy deseando poner la tele y que no salga Pablo Iglesias, pues ahí está. Pues sí, efectivamente, porque este menudo personaje, no sé qué habrá visto en él la buena de Sheinbaum para pagarle para que haga vídeos, y yo la verdad es que no apetece ni comentar sobre Pablo Iglesias, porque es un personaje bastante deplorable. Así pero que... todavía tiene apoyos de esos amigos suyos del club de Sao Paulo, del club de Puebla. No, Puebla, y algún día cuando ese Trump con el que se mete siga levantando el negocio del cártel de los soles y de toda esta gente que se dedica al tráfico de drogas, pues seguramente pues haya más cosas que nos enteremos sobre Pablo Iglesias y toda esta gente, porque al final están todos juntos, ¿no? Los de la flotilla de Gaza, no es que al final el terrorismo y el narcotráfico extienden sus redes en todo el mundo y acaban siempre afectando a los mismos, y este acabará saliendo también, igual que Zapatero, pringados en toda esta historia. Para mí es un ejemplo de que la izquierda sí que se siente vinculada a aquellos de sus héroes que han caído en desgracia o que han tenido una recaída electoral, en fin, que bueno, pues sí, pues venga, vente aquí, te pagaremos, vivirás gracias a... Ahora me toca a mí, mañana me lo darás tú, ¿verdad? Esa cosa que desde luego en el cainita mundo del centro derecha no existe. No existe ni ha existido. Y que es una puerta giratoria, no deja de serlo. Sí, es una puerta giratoria en toda Son regla. Esas estructuras en las que refugiarse cuando las cosas vienen mal dadas. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Eso sí, con mi agradecimiento a mis invitados por su presencia, sobre todo por sus opiniones, y a ustedes por su interés, por su paciencia, por seguirnos cada día. Muchos me lo dicen por la calle y yo se lo agradezco de corazón. Ahora, eso sí, el premio que esta casa les quiere dar es que a continuación vean el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Koldo García también va a dormir esta noche en su domicilio. El juez instructor del Tribunal Supremo ha considerado que no hay suficientes indicios para restringir el ámbito de su libertad particular, a pesar de que los informes de la AUCO le sitúan como gestor y custodio del patrimonio acumulado por Ábalos, y después de que los medios de comunicación le hayan convertido en el gran cónsul de las chistorras. El asesor del exministro Ábalos alega ante el magistrado Puente que él no puede responder mientras no pueda acceder al total de los audios en los que se apoyan los informes de la AUCO. El juez cree que Koldo García no va a volver a cometer un delito, pero sí prevé que ha aumentado el riesgo de fuga. ¿Por qué? Por la cantidad de dinero que maneja en efectivo y por sus vínculos internacionales. Aún así, el juez instructor Leopoldo Puente cree que esto no es suficiente como para decretar la prisión provisional. Hoy, Koldo García ha acudido al Tribunal Supremo con una mochila. Parece que ya prevía que ese escenario era factible. El Supremo deja también en libertad a Koldo García. Buenos días, señor Koldo. Con una bolsa en mano por si tenía que dormir en prisión, el exasesor de José Luis Ábalos ha llegado al Supremo minutos antes de su citación. Koldo ha seguido la misma estrategia del exministro Ábalos y también se ha negado a declarar, supuestamente ante la imposibilidad de acceder a los audios que sustentan buena parte de los indicios de delito.
Fuentes presentes en la sala señalan que el fiscal ha reprochado a Koldo García su locuacidad ante los medios y su silencio en el Supremo. A pesar de ello, Anticorrupción no ha pedido su ingreso en prisión, pero recalca que los indicios contra él se han reforzado con el último informe de la UCO. Por el contrario, sí han pedido su ingreso en prisión 8 de las 9 acusaciones populares. Tras celebrar la vista, el juez ha decidido dejarlo en libertad. El magistrado no aprecia ni riesgo de destrucción de pruebas ni riesgo de reiteración delictiva. Lo que sí ve es un creciente riesgo de fuga por sus vínculos internacionales y destaca en su auto los sólidos indicios de criminalidad. A pesar de ello, el magistrado considera que no se dan con suficiente peso las razones que justifican una medida tan restrictiva como el encarcelamiento preventivo. Eso sí, avisa que Koldo García puede disponer de dinero que aún no se ha localizado. En los últimos días llevamos enseñándoles imágenes de fajos de billetes envueltos en plástico, con gomas, en bolsas de tela y tal. Hoy les podemos añadir a todo esto que la autora de esas fotografías no es otra que la limpiadora llamada Rosa, la limpiadora del domicilio donde vive Koldo García. Y que además esta señora, que es de origen boliviano, resulta que actuaba como topo de Koldo García, razón por la que recibió de Koldo García unos 3.000 euros aparte de sus trabajos de limpieza, para que le contara a Koldo García todo lo que pasaba en la casa de Ábalos. Hoy la limpiadora de origen boliviano, Rosa, dice que vive con mucho miedo. Y hoy también es noticia el chaparrón de críticas al juez Leopoldo Puente después de que ayer sugiriese y pusiese en duda la continuidad de Ábalos en el escaño. Él manifestó su estupor en ese auto que conocimos en el día de ayer porque una persona que acumula tantos delitos y tan graves continúe con su acta de diputado. Llegó incluso a sugerir un cambio en la ley. Hoy desde el Gobierno critican esa injerencia en el Poder Ejecutivo y desde el Partido Popular avalan esa reflexión. Ofensiva socialista contra el juez del Supremo Leopoldo Puente, por cuestionar que el exministro José Luis Ábalos siga siendo diputado. Este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona frente a la que gravitan tan consistentes indicios pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados. Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión. Las palabras del magistrado han causado verdaderos sarpullidos en las filas socialistas. Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes y no necesitamos que opinen sobre ellas. Lo que pasa es que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando. Hay jueces que no respetan. Incluso el vicepresidente del Congreso ha invitado al juez Leopoldo Puente a presentarse a las elecciones si quiere reformar la legislación. Cualquier ciudadano puede opinar al respecto de lo que se puede hacer y no hacer en el ámbito del Congreso de los Diputados. Y por tanto, bueno, opinar sobre la legislación, pero también hay una manera de vehicularlo, que es presentarse a unas elecciones. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pide que se respete la separación de poderes. Cada poder tiene que influir en su ámbito. Hasta ahí os lo puedo comentar. Por su parte, el líder de los populares comparte el estupor del juez del Tribunal Supremo. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto del auto, de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Bueno, este asunto, el de la continuidad de Ábalos en el escaño, parece haber sido la clave tras su decisión de romper con su anterior abogado. Hoy hemos conocido el nombre de la persona que asumirá a partir de ahora su defensa. Se trata del exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista. Es experto en Derecho Penal Económico y en su etapa en la Audiencia Nacional fue el fiscal a cargo del caso Faisán y también participó en el juicio por los atentados del 11M. Este jurista también tiene sus sombras. Durante su etapa como fiscal fue expedientado por criticar a jueces desde un perfil falso de Twitter.
Ábalos fue el primero. Hoy le ha seguido Koldo García por la misma vereda. Ambos han pasado por el Supremo, después de los informes de la UCO que consideraban la gravedad de sus indicios, y uno y el otro han decidido no declarar. Y a uno y a otro los han favorecido con no tomar medidas, no alterar su régimen de libertad actual con más limitaciones. Como quiera que los informes de la UCO hablan de indicios contundentes en su contra, hay que ser honrados y contar al menos que el respeto que se ha ganado ante nosotros el Supremo está un poco de capa caída, está un poco mermado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque si Ábalos y Koldo estaban en libertad es porque se comprometieron a colaborar con la justicia. Y eso, después de la requisa de los instrumentos y dispositivos, que sepamos, no se está produciendo en absoluto. Luego, además, están los informes de la UCO, que revelan ingresos no justificables en el caso de Ábalos por 95.000 euros. Sinceramente, eso es más de lo que le encontraron a Santos Cerdán. Y este está encarcelado desde hace meses. ¿Será que aún pesa en favor de Ábalos que siga siendo un diputado? Y eso nos lleva a la famosa reflexión del instructor Leopoldo Puente en el auto sobre Ábalos, y hablaba del estupor por el hecho de que siga siendo diputado. Como explicamos ayer, el magistrado pudo haberse ahorrado esa reflexión, que solo conduce a la melancolía. Hoy han salido en tromba contra él los izquierdosos de este país, que en el fondo le reprochan que pueda influir en un asunto político mediante un auto judicial. Y algo de razón llevan. Leopoldo Puente ha dado pie para que alguien absolutamente lego en la materia como Pachi López cuestione a un juez por actuar como político, o que otro como Rodríguez Gómez de Celi sugiera que si quiere hacer política que se presente a las elecciones. Todo eso se lo podría haber evitado su señoría. Bueno, ya hay fecha para la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo del Senado. Será de aquí a 2 semanas, el próximo jueves 30 de octubre, cuando Pedro Sánchez tendrá que responder a esas preguntas de los senadores y donde el PP ya advierte, va a tener que decir la verdad, está obligado por ley. La comparecencia de Sánchez en esta comisión llevaba meses sobrevolando, pero no fue hasta la publicación del último informe de la UCO cuando Génova se decidió a citarle. Sánchez será preguntado, así lo han adelantado los senadores del PP, por el cobro metálico del partido que él mismo confesó. El PP quiere saber cuánto cobró, cuándo y de dónde procedía el dinero, así como si hubo financiación ilegal en el Partido Socialista. Cuando la UCO empezó a preguntar en Ferraz a propósito de unas bolsas que llegaban con dinero y a propósito de unos pagos en metálico que habían detectado, etcétera, etcétera, ese fue el momento en el que manda en Ferraz y en el gobierno, que solo es uno, que es Pedro Sánchez, decidió ascender, promover al gerente del partido, a Mariano Moreno. Lo ascendió a un puesto de esos a los que no puedes decir nunca que no. Presidente de la Empresa Nacional del Uranio, con un sueldo de 245.000 euros al año. Cargo que don Mariano todavía disfruta. En la misma empresa, en la Empresa Nacional del Uranio, recordarán los que siguen estas informaciones que dieron cobijo a la espía para todo del PSOE, a Leire Díez. Pedro Sánchez pudo tratar de comprar el silencio del tesorero del PSOE justo después de conocer que la UCO seguía el rastro de los pagos ilícitos del partido Ábalos. El protagonista es Mariano Moreno, tesorero del PSOE durante muchos años. En diciembre de 2021, pocos días después de que la UCO comenzara a rastrear los movimientos de la trama, Pavón dejó sus funciones en el PSOE y fue nombrado presidente de Enusa, una empresa nacional del uranio. Un cambio que coincide con advertencias internas sobre investigaciones en curso. Enusa es una empresa pública encargada del suministro de uranio a las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas. Lo llamativo es que Pavón consiguió un puesto estratégico en esta empresa pública con un salario que roza los 20.000 euros mensuales sin tener vinculación con el sector energético o nuclear. En el Consejo de Administración de Enusa, el nombramiento generó sorpresa. No se le conocía experiencia en el ámbito, pero su vinculación en el PSOE le sirvió para alcanzar la presidencia de esta empresa pública. Una empresa en la que casualmente también trabajó durante 3 años la polémica fontanera del PSOE, Leire Díez, que llegó a cobrar casi 110.000 euros.
Lo único que se conocía de Pavón era su trayectoria ligada al PSOE. Había sido gerente de la Ejecutiva Federal, responsable de las finanzas internas del partido y conocedor del sistema de pagos en metálico utilizado en Ferrat durante años. De hecho, Pavón podría incluso tener conocimiento directo de los sobres con dinero en efectivo que circularon entre el entorno de Ábalos y otros altos cargos del PSOE. Investigadores no descartan que Pavón pueda incluso aparecer en las diligencias del Tribunal Supremo si se concluye que participó o tuvo conocimiento de los pagos en efectivo que habrían circulado entre miembros de la trama. ¿Fue entonces el nombramiento de Pavón un precio por su silencio en el caso Koldo? Isabel Díaz Ayuso ha pasado hoy al ataque contra el gobierno de Sánchez después de las presiones sufridas por rebelarse contra la ley del aborto y no cumplir con ese registro de médicos objetores. Ella ha asegurado hoy en sede parlamentaria aquí en la Asamblea de Madrid que el registro que verdaderamente debería crearse sería uno sobre las mentiras de Sánchez. Mintieron sobre la presencia de Desi Rodríguez en Madrid, ocultaron las juergas del Tito Berni utilizando la prostitución y chicas jóvenes. ¿Qué feminismo les ha quedado? El presidente del gobierno que no puede negar no haber cobrado en metálico del partido. Su portavoz en el Congreso y algunos ministros bajando la cabeza porque no pueden contestar al respecto. Mintieron con el papel de una fontanera que se dedicaba a extorsionar y buscar información contra jueces y agentes. Su legislatura se sustenta en un pacto oculto y corrupto con Bildu, con el que juraron que no pactarían. Tampoco pactarían con Podemos, traerían a Puigdemont ante la justicia. La mujer del presidente ha mentido en sede judicial. Crecen los ataques a la libertad religiosa en España, de los que 2 de cada 3 son contra cristianos. Son datos del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, que pone el foco en la persecución a los católicos, que ha subido un 25% en solo un año. Tras la matanza del 7 de octubre se observa también un aumento del antisemitismo, con un 38% de ataques más a la que en España es una minoría religiosa. La violencia contra los musulmanes, ojo, también se ha duplicado de 2023 a 2024. La intolerancia religiosa es hoy más violenta que nunca y también viene de la esfera política. La discriminación por parte de las instituciones se ha disparado un 45%, siendo el Partido Socialista y Sumar los más beligerantes contra la Iglesia. Y en la página económica, hoy una de las grandes noticias del día, sin duda. El BBVA ha decidido retirar su OPA hostil sobre Banco Sabadell después de haber conocido, como hemos conocido todos hace apenas una hora, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que los accionistas del Sabadell que acudieron a la conversión de sus acciones en acciones del BBVA ha sido de tan solo un 26%. Como quiera que el rango que la OPA llevaba era alcanzar el 50% y que en mitad del camino el BBVA redujo ese porcentaje de dar por válida la OPA hostil al 30% y lo que se ha alcanzado tan solo es un 26%, la conclusión es inmediata. El BBVA se ha visto obligado a retirar la OPA. Tendrán que pasar algunos días para ver qué otras decisiones toman en el BBVA después de este sonoro fracaso que afecta a su estrategia como banco y a sus decisiones económicas de convencer a los accionistas del Banco Sabadell, cosa en la que, insisto, ha fracasado. Bueno, y en la página internacional, contacto largo, contacto jugoso, importante entre un henchido Donald Trump y un Vladimir Putin en Moscú. Han hablado por teléfono y han llegado a la conclusión de que va a haber una reunión entre ambos cara a cara en Budapest, fecha sin determinar, en la que, dice Trump, muy optimista se muestra Donald Trump, que se va a poner fin a la guerra de Ucrania. Hay que contar que en la recámara de todo esto, o en la antecámara de todo esto, se ha tratado del envío que pide Ucrania de los llamados misiles Tomahawk, unos de largo alcance, con los que, si Estados Unidos se los cede o se los vende a Ucrania, pondría a todas las más importantes ciudades rusas al alcance de los misiles ucranianos. Ese es el argumento que probablemente haya hecho avanzar la idea de las negociaciones de paz en Ucrania.
Y el primer ministro francés Sébastien Lecornu ha superado esta mañana 2 mociones de censura que amenazaban con tumbar su gobierno. Las iniciativas partían del partido de Marine Le Pen y de la coalición de izquierda radical Francia Insumisa. Esta última cosechó 271 votos y se quedó a solo 18 de salir adelante. Este respiro ha sido gracias a la decisión del Partido Socialista de dar una oportunidad a Lecornu a cambio de su promesa de suspender la reforma de las pensiones hasta enero de 2028. Esta decisión de los socialistas de abstenerse en la votación le ha valido duras críticas por parte tanto de la derecha conservadora como de la izquierda radical. Y la página de Sociedad Hoy la coronan los médicos que incrementan la presión sobre el Ministerio de Sanidad con la convocatoria de 4 nuevos paros para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, según informan los sindicatos convocantes, ante la falta de una respuesta institucional adecuada. La negociación de las nuevas condiciones laborales de los médicos y de los sanitarios se tiene que plasmar en un estatuto marco que ha enfrentado a los facultativos con Mónica García y que lleva meses en un callejón sin salida. Al calendario de protestas se suma también una macromanifestación de médicos prevista para el próximo 15 de noviembre en Madrid. Y tras varios días sin agua, después del paso de la Dana Alice, hoy los vecinos de Murcia han comenzado a recibir agua limpia. Este agua sigue, ojo, sin ser potable. El canal de abastecimiento de varios ayuntamientos resultó gravemente afectado por infiltraciones de agua con barro y hoy ya ha concluido la limpieza y la desinfección del primer tramo. Varios vecinos de la localidad de San Pedro del Pinatar se han acercado hoy a uno de esos puntos de recogida. Todo en hostelería, cafetera, lavavajillas, todo va con agua para cocinar, para limpiar. Es una faena. O sea, esto en primer lugar me tiene muy nervioso. Caliento agua, tengo agua para ducharme, agua para el grifo, ahora que la han puesto en San Pedro, porque no teníamos. Y lo calentamos, lo duchamos y ya está. Lo único se gasta un poco menos y... Menos ducha al día. Ahí está. Marina, ¿han robado un Picasso? Así es, este es un caso, Horcajo, digno de los mejores detectives. La Policía Nacional investiga la desaparición de una pequeña obra de Picasso que viajaba de Madrid a Granada para una exposición en esta provincia. Se trata del cuadro Naturaleza muerta con guitarra, un cuadro valorado en 600.000 euros que estaba hasta ahora en propiedad de una persona que lo adquirió hace años. La pista precisamente se perdió en el momento en el que la obra partió de casa de esta persona. De allí pasó al almacén de la empresa de transportes, donde estuvo una semana y después desapareció al llegar a Granada, donde se descubrió que no figuraba entre el resto de las obras. El camión que lo transportaba paró 40 kilómetros antes de llegar a su destino. Ese es el momento en el que se sospecha pudo haber desaparecido o haber sido robado. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, muy especialmente a aquellos que decidan continuar con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandra Meco como cada noche hasta mañana.